¡Hola! Bueno, pues vamos a empezar por la primera pregunta. A ver, la primera pregunta dice: ¿se puede tomar Coca-Cola cero para adelgazar? Se supone que no tiene calorías. Bien, bueno, la Coca-Cola cero efectivamente no tiene calorías, concretamente tiene 0,7 por cada lata, pero esto no significa que sea un alimento saludable del que tengamos que abusar. Si nos la vamos a tomar un día puntual, pues no hay problema, ¿no? No sería demasiado interesante abusar de ella. Además, lo que hace que la Coca-Cola cero tenga este sabor dulce son los edulcorantes. Entonces hay que saber que los edulcorantes está demostrado que son perjudiciales para nuestra microbiota, nos causa cierto malestar. Además también hay que entender que las calorías no lo son todo, y sí que es verdad que la Coca-Cola cero no tiene calorías. Esto no significa que tenga otros beneficios. Lo comparamos con cualquier otro alimento que se nos venga a la mente que sea saludable. Todos los alimentos tienen calorías. Vale, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos alimentos, hablando no solamente de la parte calórica de un alimento, sino también de la parte de los nutrientes que nos aportan. Si pensamos, por ejemplo, comparando una Coca-Cola con una pieza de fruta que también es un alimento que contiene mucho azúcar saludable de la fruta, este contiene muchísimas más calorías que una Coca-Cola, porque hemos dicho que contiene 0,7 por cada lata. Si hablamos de esto, nos estamos dando cuenta que no siempre las calorías son importantes. Es muy importante tener en cuenta los nutrientes, tanto los macronutrientes, que serían los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono, al lado de los micronutrientes, todos los oligoelementos, el hierro, el magnesio, el calcio. Esto nos lo aporta un alimento real, un alimento que sea de origen natural. Vale, segunda pregunta. ¿Es posible adelgazar si no te gusta la fruta ni la verdura? Bien, bueno, la respuesta corta sería que sí, porque para adelgazar lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber un déficit calórico. Da igual de dónde provengan los alimentos, si viene de la fruta, si viene de la verdura o de cualquier ultraprocesado. Siempre que haya un déficit va a haber pérdida de peso. Pero claro, esto no es lo que os queremos transmitir. Evidentemente, lo que nosotros queremos es que cambiéis unos hábitos. Por tanto, sería importante el consumo de fruta y de verdura. Primero porque tiene muchísimos beneficios. La fruta tiene agua, tiene vitaminas. Pero claro, nuestra idea no es que os quedéis con esto. Vale, pues entonces puedo consumir dulces siempre que haya déficit. Evidentemente no. Queremos que cambiéis unos hábitos. Por tanto, sí que es importante consumir fruta y verdura. No solo porque nos aportan nutricionalmente hablando, porque como ya hemos dicho, las calorías no lo son todo, sino porque además es que la fruta y la verdura nos proporcionan agua, fibra, minerales que nos ayudan, entre otras muchas cosas, a saciarnos. Este punto es muy importante en un proceso de pérdida de peso. Dejar de consumir fruta y verdura a la larga va a traer muchos problemas. Vamos a tener un grave problema con los nutrientes. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esto va a afectar en nuestra pérdida de peso, en la apariencia de nuestra piel, en todos los procesos del metabolismo que ocurren en el organismo, e incluso vamos a encontrar problemas a la hora de síntesis de proteína y el rendimiento mental. Bien, bueno, la siguiente pregunta ¿es la panela mejor endulzante que el azúcar? Pues ahora vamos a hablar de la importancia de los azúcares refinados. El proceso entre la panela y el azúcar es diferente. El azúcar blanca, el azúcar de mesa, está mucho más refinada, por lo que la panela, al tener menos proceso industrial a la hora de extraerlo y de llevarlo hasta el cuenco donde nosotros lo vamos a introducir en nuestro postre, en nuestro café o en cualquier alimento que queramos endulzar, ese proceso es mucho menor. Entonces esto va a hacer que la panela tenga muchos más nutrientes, que la fórmula química es similar, es decir, la panela no deja de ser azúcar, por ello tenemos que tener las mismas indicaciones que si estuviéramos consumiendo azúcar. ¿Qué significa esto? Como la panela de por sí es un alimento más saludable que el azúcar, ahora voy a echárselo a todo, voy a estar todo el día consumiéndolo. Aquí tenemos que tener cuidado porque no dejan de ser lo mismo. Sí es cierto que los nutrientes, como ya hemos dicho antes, las calorías no lo son todo, son importantes los nutrientes, pero claro, tenemos que saber de dónde vienen esos nutrientes. Por lo que como conclusión sacamos de la respuesta que no sería ni un sí ni un no. Es una alternativa con mayores nutrientes y con un menor proceso que el azúcar blanca, pero eso no implica que sea más saludable. Siguiente pregunta. ¿Debo tener una rutina de ingesta de alimentos o comer cuando tenga hambre? Pues de nuevo, depende. Aquí hay que ver el caso particular de cada persona.
Si tú tienes alguna enfermedad y tienes alguna carencia nutricional, estás pasando por algún TCA o llevas una vida demasiado ajetreada que tú te notas que llevas un descontrol de comida, pues evidentemente sí sería interesante que tuvieras un poquito de orden, ¿no? En las comidas, un horario. A nivel general, en una población sana, hay que escucharnos nosotros mismos, saber identificar cuándo tenemos hambre y comer cuándo tenemos hambre, porque muchísimas veces, seguro que os ha ocurrido, que coméis son las 2, la hora de almorzar, y coméis, y realmente no tenéis hambre. A veces hacemos una cosa que en realidad no es lo más recomendable, y es, sé que tengo que comer a las 2, pero son las 12:30 de la mañana y yo tengo hambre. Como sé que voy a comer dentro de 1 hora y media o así, pues yo no como nada. ¿Qué provoca? Pues que yo tenga más ansiedad cuando llegue esa comida, coma más de lo que debería porque llevo mucho rato con la sensación de hambre. Esto es importante que lo saciemos. De ahí a que os invitemos a que aprendáis a escucharos, a que os preguntéis a vosotros mismos si lo que tenéis hambre o es sed, que aprendáis a llevar una rutina de bebida de agua, que os paréis y digáis, vale, debo de tomar, por ejemplo, una pieza de fruta a media mañana para no llegar con ansiedad después del trabajo y comer la mitad de la nevera porque es que tengo muchísima hambre de todo el día acumulado. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. La siguiente pregunta es, soy intolerante a la lactosa y tomo Flora, ¿estoy haciendo bien? Bien, bueno, lo primero que hay que decir es que la Flora es una margarina y no una mantequilla. La margarina es de origen vegetal y la mantequilla es de origen animal. Entonces, a la pregunta que nos hacéis de si una persona intolerante a la lactosa es mejor que tome Flora o mantequilla, para todo el mundo la mejor opción siempre es la mantequilla, ¿vale? Existen opciones de mantequilla sin lactosa, por lo que no habría ningún problema. La diferencia principal, como ya hemos dicho, entre mantequilla y margarina es el origen, ¿vale? La margarina es de origen vegetal y la mantequilla es de origen animal, proviene de la leche. La diferencia principal es que la margarina ha sido sometida a un proceso de hidrogenación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la margarina se somete a un proceso artificial para que tenga este estado sólido que todos conocemos, en lugar de un estado líquido como podría ser el del aceite de oliva. Sin embargo, la mantequilla pues ya tiene este estado de forma natural. La siguiente pregunta es si se tarda en ver los resultados. Bueno, pues depende. Como decimos siempre, dependen de muchísimas cosas, del tipo de actividad física que tenga esa persona, la edad, el sexo, el metabolismo, todo va a depender de esto. Es importante que sepamos que cuanto más cerca nos encontremos de nuestro peso saludable, más lento va a producirse el proceso. ¿Esto qué significa? Que si una persona tiene que perder 10 kilos, va a perder los kilos mucho más rápido al principio de su dieta y a medida que se vaya acercando a su peso saludable le va a costar más llegar al objetivo. Esto no significa que podamos comparar una persona con otra, cuánto tiempo tardan en perder peso o coger masa muscular dos personas diferentes o incluso dos gemelos. Depende de muchísimos aspectos. El estilo de vida, el estrés, ansiedad. Todo esto es importante. ¿Esto qué queremos decir? Pues que la salud son muchas cosas. Es el estado físico, el estado mental y el estado social en el que se encuentra una persona. Si se tarda en ver los resultados, la respuesta es depende. Bien, bueno, pues vamos por la última pregunta. Dice, si en otras dietas no permiten pan, siempre yogur en la cena, toda la comida indicada en gramos, hasta conservas como la melva, y en esta dieta todo está permitido, ¿de verdad sí vamos a adelgazar? Queremos decir que sí. Nuestro objetivo con la dieta es empezar en un cambio de hábitos. Un cambio de hábitos tiene arraigada pérdida de peso, porque eliminamos alimentos que no debíamos de tomar o que no sabíamos que eran perjudiciales, añadimos alimentos que son más naturales, muchas veces no realizamos el deporte necesario, no llevamos una vida activa, en realidad tenemos arraigado a nuestra alimentación cosas que no son las más recomendables, y cuando empezamos con un cambio de hábitos estamos adelgazando también porque eliminamos todo aquello que era perjudicial. Que las dietas no funcionan. Lo que conocíamos anteriormente como dieta, que era una dieta restrictiva, que nos eliminaba muchos alimentos, que no nos explicaba por qué no debíamos de consumir algunos, no nos explicaba la importancia de los nutrientes, se ha centrado siempre en el peso cuando el peso no lo es todo, se ha centrado siempre en la cantidad de las calorías, cuando en realidad lo que tenemos que llevar es toda nuestra alimentación a encaminarla en un lugar más saludable. Individualizar es la clave. A algunas personas unos alimentos le vienen bien, a otras personas esos mismos alimentos no les sientan nada bien, ya sea por intolerancia o incluso por incomodidad intestinal. El no obsesionarnos por todo lo que nos metemos en la boca, el saber elegir de manera racional qué alimentos podemos consumir y en qué momentos, también es salud.
tenemos que tener en cuenta que la salud está formada por el estado físico, el estado anímico y el estado social en el que una persona se encuentra, y que tiene que haber un equilibrio entre esas tres cosas. En resumen, lo más importante es el equilibrio y entender que un alimento por sí mismo no engorda. Igual que no vamos a adelgazar con una ensalada, tampoco vamos a engordar porque un día nos comamos un donut, por ejemplo. Lo importante es entender que vivimos en una sociedad que está muy ligada al consumo, a salir, a tapear. Lo que nos tenemos que quedar es que tenemos que aprender a disfrutar de la comida de una forma responsable. Y hay que entender que una dieta restrictiva no nos va a hacer llegar a ningún cambio a largo plazo, porque en la vida real se sale a comer, tenemos fechas importantes, cumpleaños, Navidad. Entonces lo más importante es entender esto y aprender a comer de forma responsable y saludable. No es que todo esté permitido, sino todo lo natural.